¿El aceite de ricino es realmente un remedio natural que necesitamos o estamos jugando con fuego? En este vídeo te voy a hablar de este polémico aceite, te explicaré los usos médicos del aceite de ricino, tanto para mejorar la piel, aliviar los dolores articulares, también para el aparato digestivo y otros, pero también te hablaré de los riesgos, efectos secundarios que debes conocer para tomar decisiones informadas. Porque no todo lo natural es siempre seguro. ¿Qué es el aceite de ricino? Es un aceite que se extrae de las semillas de ricino, que el ricino es una planta. El tema es que estas semillas de ricino tienen un 50% de aceite, del cual el 90% es ácido ricinoleico, que es un ácido graso insaturado, que es el que nos interesa para los usos médicos. ¿El problema cuál es? Pues que estas semillas de ricino tienen también ricina, que es extremadamente tóxica, tanto si se ingiere, como si se inhala, como incluso sobre la piel. Por eso hay que tener en cuenta que estas semillas son tóxicas y el ricino en sí mismo que contienen también. ¿Cuál es el problema? Que hay que extraer de estas semillas los componentes que nos interesan. Y esto se hace por un prensado en frío y por un refinamiento industrial, de forma que se extrae y se elimina todo el ricino. Y nos quedamos con el aceite y el ácido ricinoleico, que sería el 90% de su composición y es el que utilizaremos. Esto tiene unos usos médicos tradicionales, pero también tiene usos industriales, como por ejemplo como lubricante para motores de aviones, de coches. También se ha utilizado para la fabricación de plásticos, de resinas, de tintes y también como pesticida natural y como biocombustible. ¿Cuáles son los usos médicos y los riesgos del aceite de ricino? En primer lugar, como laxante natural, este es un uso tradicional y es el único que está autorizado por la FDA. Se usa para el estreñimiento de una forma ocasional, como digo, de forma que tomas una pequeña cantidad y al cabo de unas horas podrás evacuar. Pero no se prolonga el tratamiento porque hay peligro de que si se prolonga o se toma a dosis más altas pueda acabar causando una diarrea prolongada, con calambres abdominales, náuseas, vómitos e incluso deshidratación, que tiene consecuencias importantes para la salud. Por eso se recomienda en dosis única a primera hora de la mañana para evitar que interfiera con el sueño, y el efecto tarda 2 a 6 horas en aparecer. Y se recomienda también consumirlo en ayunas en combinación con el consumo de frutas o de leche para poderlo tolerar mejor por el mal sabor que tiene. De hecho, esta indicación como laxante se utilizaba, por ejemplo, un par de veces al año en niños para purgarles, supuestamente para que se encontraran mejor, a veces también para adultos, y en un uso más oscuro, incluso para castigar a opositores políticos durante el fascismo italiano, obligándoles a consumir grandes cantidades, y eso les causaba una diarrea muy importante que servía no solo para debilitarles físicamente, sino también para humillarles. También durante la época colonial en África también se utilizaba contra los nativos para castigarles si no hacían lo que se les decía que tenían que hacer. Es decir, que esto habrá que tenerlo en cuenta a la hora de valorar si se usa o no el aceite de ricino. En realidad, hoy en día es raro que te receten esto o que te lo propongan para el estreñimiento, porque hay opciones mucho más seguras. En primer lugar, en la dieta, que sea rica en fibra, una abundante hidratación, también la actividad física, y por otra parte, si hiciera falta algún tipo de laxante, pues hay opciones más modernas y más seguras. Usos del aceite de ricino para la piel. Se utiliza en dermatología y en cosmética adaptado en forma de cremas, bálsamos, lociones, mascarillas faciales para la piel y a veces para los labios, porque adaptado tiene menos problemas. Lo que se utiliza no es el aceite de ricino puro, sino el aceite de ricino hidrogenado, que es más estable, tiene otra textura, y esto permite que se combine con otros elementos y a veces incluso se utiliza como excipiente, es decir, como un vehículo que permite que se absorban mejor otros elementos que también son beneficiosos para la piel. Esto se debe, por una parte, a que este aceite de ricino tiene propiedades hidratantes, suavizantes y antiinflamatorias para la piel, pero también porque cuando se utiliza puro, el problema es que se han descrito muchos casos de irritaciones, dermatitis de contacto, alergias en la piel o eczemas, y con las fórmulas adaptadas se minimiza mucho el riesgo porque ya están estudiadas para que se apliquen directamente sobre la piel y para disminuir el riesgo de estos problemas. O sea que siempre son mejores. Y por supuesto, si tienes algún problema de la piel como acné
o tienes heridas o tienes algún tipo de quemadura o algún problema de ese tipo, siempre debes consultar al médico y si es un problema muy específico de la piel, al dermatólogo. Usos del aceite de ricino para el pelo. Hay algunos productos como acondicionadores o algunos productos capilares que llevan en su composición aceite de ricino, pero que está adaptado, como en el caso de los productos de la piel, para minimizar los posibles efectos secundarios. Lo que no se utiliza es el aceite de ricino puro sobre el pelo y menos sobre las pestañas porque podría dar reacciones alérgicas, dermatitis de contacto o problemas de irritación o eczemas que hemos comentado antes. A veces la sensación subjetiva de las personas que se lo han puesto en las pestañas y notan como si les han crecido o fueran más brillantes es porque el aceite de ricino es espeso y da una sensación subjetiva de cómo su vida ha aumentado el tamaño o la sensación de que es más brillante. Pero no hay ninguna evidencia de que esto sea así y no solo eso, sino que además te puede dar complicaciones importantes. Además hay una complicación rara sobre el cuero cabelludo que se llama felting, que consiste en que el cuero cabelludo se pone encrespado, muy rígido, se entrelazan mucho los pelos entre sí, quedando como si fuera una especie de nido de pájaro que es imposible de arreglar y la única solución es rapar al cero. Es decir, que no está recomendado su uso en cuanto a aceite de ricino puro. Usos del aceite de ricino para el dolor de las articulaciones. Algunas personas dicen que el aceite de ricino les mejora el dolor en articulaciones aplicándose directamente el aceite de ricino sobre la piel, el aceite de ricino puro. A veces lo que hacen es calentarlo previamente y en la zona en la que les duele van haciéndose un masaje y van dejando que actúe y dicen que esto les alivia. Otras personas lo que hacen es empapar alguna tela de algodón o de lana y a veces es una tela que han calentado previamente y se la aplican en la zona en la que les duele. O a veces se la aplican y por encima ponen una esterilla eléctrica para que les dé el calor. El tema es que no sabes si es por el efecto del aceite de ricino o es por el efecto del calor local que se han aplicado, que esto sí que va bien. En realidad has de ir con cuidado si tú lo aplicas porque puede dar reacciones alérgicas en la piel, como hemos comentado antes, y siempre sería interesante hacer una prueba poniéndose un parche en una zona de la piel, normalmente del antebrazo, y dejar que actúe esa pequeña cantidad de aceite de ricino puro durante 24 horas para ver si te provoca una reacción cutánea. Si no te ha dado ningún problema, pues entonces podrías experimentar con esto. Aunque para muchos de estos dolores, tanto en articulaciones como dolores abdominales y problemas de este tipo, habría otras opciones que también son naturales y que son, yo creo que, más interesantes. Uso del aceite de ricino para inducción del parto. Este es un uso tradicional que ahora no tiene mucho sentido porque en el contexto hospitalario se utiliza la oxitocina o se utilizan otras sustancias que dan menos problemas. Es decir, que si tú tienes un embarazo a término y quieres inducir el parto, si le das aceite de ricino, puede empezar con diarreas, con dolores o calambres abdominales, con náuseas, y esto complicaría las cosas. Es decir, que ahora no tiene mucho sentido o ningún sentido utilizar el aceite de ricino con este objetivo. ¿Cuáles son los efectos adversos o secundarios del aceite de ricino puro? En primer lugar, si se aplica sobre la piel, ya hemos dicho que puede dar una dermatitis por contacto, con una reacción alérgica, con irritación en la piel, con enrojecimiento, con picazón, y por eso se recomienda siempre previamente hacer una prueba en la zona del antebrazo, por ejemplo, para ver si hay algún tipo de reacción antes de aplicarlo en una zona más extensa. En segundo lugar, si lo aplicas por vía oral, lo que puede pasar es que el efecto laxante, si utilizas una dosis alta o prolongada en el tiempo, empiece a ser exagerado, con una diarrea intensa, con dolor abdominal o calambres abdominales, náuseas, vómitos y en último término con pérdida de electrolitos como por ejemplo el potasio, que da debilidad muscular, también deshidratación y otras complicaciones que pueden ser graves. También puede haber interacciones con medicamentos porque disminuya su absorción o porque interfiera con los anticoagulantes con mayor probabilidad de que puedas tener una hemorragia o porque si interacciona con diuréticos puedas aumentar la pérdida de potasio o con regaliz y interacciones con otros medicamentos como por ejemplo antiarrítmicos. Es decir, que hay que ir con cuidado. Para el problema de estreñimiento normalmente lo que se recomienda es dieta rica en fibra, con actividad física, utilizar probióticos, prebióticos y si hay que utilizar algún laxante hay otros que son más modernos y tienen
menos problemas. Es decir, que no se suele utilizar en general. ¿Qué contraindicaciones tiene el aceite de ricino? En primer lugar, cuando hay una hipersensibilidad al aceite de ricino, es decir, cuando hay una alergia a este. En segundo lugar, durante el embarazo y la lactancia no se puede consumir. En tercer lugar, no hay que darlo a niños menores de 12 años. Después, cuando hay un dolor abdominal de origen desconocido, porque hay que investigarlo, porque está contraindicado si hay una apendicitis aguda, si hay una obstrucción intestinal porque hay algún tipo de problema que impide que circulen las heces o porque hay una parálisis intestinal, y tampoco se puede utilizar en enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Y por supuesto, si hay una deshidratación, tampoco, porque empeorará la situación. En general, considero que no está justificado el consumo de aceite de ricino y creo que hay alternativas mejores. Por ejemplo, el romero, que te dejo aquí un vídeo en el que hablo sobre él. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.